Douglas Quesada, también ya había Douglas. Sujei Salas. Aquí estoy, profe. Sujei, ¿cómo estás? Todo bien, aquí manejando, pero bien. Perfecto, perfecto. Ten cuidado nada más. Eh, Camilo Brenes, ya también ve Camilo. Juan Pablo Sandoval, me parece que también vi a Juan Pablo. Presente, profe. Gracias, Juan Pablo. Alexandra Ramírez. Alejandra, perdón. Hola, ¿cómo está, profe? Muy bien, ¿y vos? Jocelyn Rojas. Ignacio Quiroz. Presente. Gracias. José Arturo Romero. Aquí presente, pura vida. Pura vida. ¿Te cortaste el pelo, no? Un poquillo ahí, me hice ruedo. Mira vos. Rosaura Gutiérrez. Presente, profe, ¿cómo está? Muy bien usted, Rosaura. Bien, gracias. Qué bueno. Mariana Ramírez. Nada más me haría falta Jocelyn y Mariana. Y no sé si ya se conectaron alguna de las dos. Y no sé si me faltó alguien de llamar. Bueno, muchachos, creo que ya conozco a la mayoría. Creo que todos. Pero nunca está de más, ¿verdad? Volver a vernos. Espero que la haya ido muy bien. Supongo que, bueno, creo que el mes pasado tuvieron otro curso. No sé qué, pero creo que tuvieron otro. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito de finanzas avanzadas. Ya casi les pongo la presentación. Y como les decía, creo que también se los dije cuando llevamos el curso de presupuesto y me parece que bueno, no recuerdo si alguno de los que están aquí está en los migratorios, pero creo que lo más importante cuando estamos en un tema de maestría es ver los aportes que vamos a dar en mi grupo. Entonces, por esa parte les pediría como primer punto la colaboración de ustedes. Yo creo que al final lo que más enriquece las clases es el aporte de todos. También, como ustedes saben, el tema de maestría, muchas cosas son de investigación propia, muchos temas de que son muchas tareas, muchos trabajos y ese tipo de cosas. La idea es que podamos llevar todo bien. Y no, vamos a iniciar. Nada más, como les decía, he estado un poquillo enfermo esta semana, se me escucha un poco la garganta y afectada es por eso, pero vamos a ver. Les voy a compartir ahora sí pantalla. Ahí está mi presentación. Ahora sí. Sí, señor. Perfecto. Bueno, como les decía, cursos de finanzas avanzados. Aquí la idea es que empezamos a ver un poquito más de cosas que nos pueden ayudar para ver de proyectos. Creo que en los migratorios vimos un poquito del BAN, del TIR, de ese tipo de cosas, pero aquí lo vamos a desarrollar ojalá un poco más, bueno, con más profundidad. Entonces la idea con el tema de ya con proyectos, ver temas de inversiones, ver aspectos relacionados. Bueno, creo que ya nos conocemos, pero como les decía, mi nombre es Francisco Montoya, yo soy contador público, soy CPA, soy máster en riesgos y en banca de finanzas. La mayor parte de mi experiencia ha sido en auditoría interna y externa. También he estado en temas bueno, como miembro de juntas directivas, en entidades financieras, en empresas privadas. Cualquier cosa que tengan, alguna duda, alguna consulta, me pueden escribir ya sea este número. Creo que si pueden hacer un grupo de WhatsApp, pues mejor.
si así lo consideran bien. Y cualquier cosa lo podemos ver por ahí. Creo que ya, como les decía, creo que conozco a la mayoría, pero Hola, hola, profe, buenas noches. buenas noches, Mariana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ya nos conocemos, profe, ya llevamos un curso. Sí, sí, Ya habíamos llevado un curso. sí, sí. Y sí, es que vengo llegando. De hecho, me faltaba Mariana y me faltaba, me parece que era Jocelyn. Voy a anotarte nada más. No sé si Jocelyn ya llegó, pero parece que no. Si gustan, iniciamos tal vez con la presentación de ustedes. Ya nos conocemos, pero también para refrescar. Sé que tengo algunos, ¿verdad? Pero si gustan, vamos viéndolo aquí como los tengo en la pantalla. Tal vez iniciemos con Douglas. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que ya conozco a la mayoría. Mi nombre es Douglas Quesada, yo vivo en Turrialba. Soy administrador y trabajo en un negocio familiar. Perfecto, Douglas. Muchas Pura gracias. vida. Camilo. Buenas tardes, Camilo Brenes, vivía en Turrialba, compañero Douglas de colegio. No, yo soy ingeniero, trabajo en Huawei Technologies, pero ahora en la parte comercial. Ok, es interesante. ¿Formación, profesión? Soy ingeniero en telecomunicaciones, Ok, electrónica y telecomunicaciones. muy interesante. Miramos. José Romero. Hola, yo vivo en Patarraya, Desamparados, soy ingeniero informático, trabajo en el ICE y creo que solo eso. Mucho gusto. Muchas gracias, José. Juan Pablo Sandoval. Buenas noches, profe. Sí, estuvimos en presupuesto hace el Hace curso poco. tras anterior. Sí, vivo en Santa Bárbara de Heredia. Trabajo para Liberty como jefe de ventas. Ok. Interesante el cambio que han hecho en los últimos meses. Sí, sí, Está bonito, está bonito. Kevin Roldán. bastante. Muchas Gracias, gracias. profe. Bueno, Kevin Roldán, yo vivo en Cartago, estudié comunicación, una licenciatura en mercadeo. Sí, también, profe, ya nos habíamos visto antes en el de presupuesto. Perfecto, Kevin. Muchas gracias. Ignacio Quiroz. Así que buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, mi nombre es Ignacio Quiroz Salguero, yo soy licenciado en Derecho, trabajo para la Caja, que vivo en Sabana Sur, soy turrialbeño también, y estuvimos por ahí en el curso de presupuesto, así que lleve la suave, profe. No, no, la idea es que aprendamos mucho de esto y yo creo que, como siempre les digo, me parece que lo más importante es lo que ustedes pueden aportar y yo creo que aquí hay mucho de ustedes que nos va a servir muchísimo. Mariana Ramírez. Hola, buenas noches. Bueno, y mi nombre es Mariana Ramírez. Soy guanacasteca, pero vivo en Alajuela. Mi formación es finanzas y trabajo en consultoría para una oficina que presta servicios en consultoría en el área de riesgos. Muy interesante. Muy interesante. Yo creo que Mariana aquí nos puede ayudar muchísimo en este curso. Y ahí más o menos. Perfecto. Alejandra Ramírez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra. Yo soy farmacéutica y trabajo en un laboratorio farmacéutico mexicano que se llama Medix y vivo en Escazú. Ok. Alejandra, hemos estado en el nivelatorio de Conta. Sí, nivelatorio conta en presupuesto, yo creo también. Sí, en las dos. Ok, perfecto, Alejandra. Gracias. Suhey. Hola, mi nombre es Sujei Salas, soy ingeniera
y trabajo en el ICE, ingeniera en sistemas y telemática. ¿Sos compañera de José? Más o menos, sí. En la misma Dice- gerencia, pero en diferentes áreas. Dice José que no. Y por eso, diferentes áreas, pero en la misma gerencia. Ok, perfecto, perfecto. Es que ahora como él es de los guapos, que todas las chicas del área, pregúntele qué dicen ahora que va a la oficina. Está celoso yo, profe. Yo, no. Qué muchachos, qué muchachos. Vamos con Gabriel Miranda. Buenas noches, yo soy administrador, soy de Guadalupe, San José, y trabajo por la empresa Citel. Citel, sí, correcto, es una empresa de Florida. Ok. Perfecto, Gabriel. Y David Tapia. David era la cervecería, ¿no? Sí, profe. Bueno, mi nombre es David Tapia, voy para 17 años en Florida. Saqué administración aduanera y actualmente estoy como agente de ventas del área comercial, mayoristas y canal diversificado. Perfecto, David. Muchas gracias. No sé, creo que no me falta ninguno, ¿verdad? Es que veo a Gabriel, pero de otros dispositivos. Pero no, creo que no me falta ninguno. Bueno, muchachos, rápidamente, como para ir viendo, somos 13. Bueno, no estamos todos, nos falta, me parece que una persona. La idea es que empecemos, que trabajemos en grupos. Ya les tengo una tarea para el próximo jueves. Es rapidísima, no se preocupen, realmente es muy rápido. La idea es que trabajemos en grupos en 4 grupos. Hay un grupo que nos va a quedar de 5 personas, los demás que nos van a ser de 4. Vamos a ver algunos puntos que serían estados financieros para la próxima clase, estados financieros prospectivos, consolidados y la explicación de qué son NIF, NIC y para qué sirven. Entonces eso lo podemos ver ahorita, tal vez al final de la clase, del tema de los grupos, tal vez para que ustedes puedan ir conformándolos en este ratito. Yo sé que ya se conocen, ya han trabajado juntos en otros, entonces es más fácil. Esta tarea va a tener un valor de un 15%. Vamos a hacer un trabajo en clase que va a tener un valor también de un 15%. Esto posiblemente lo vamos a hacer la otra semana, que ya sería el desarrollo de un caso, posiblemente el de otro caso de tarea. Y aquí les tengo otro tema que va a ser por definir. ¿Por qué? Porque ayer, les comento rapidísimo, nos convocaron a una reunión y la idea es que en este tipo de clases más bien ahora invitemos a una persona, alguna gerencia, para que tal vez les dé alguna perspectiva nueva, para que sea algún tipo conversatorio o para que nos cuente realmente experiencias de la vida real, la verdad. Entonces ese tema vamos a verlo por ahí, si no también lo podemos poner como otra tarea. Y vamos a hacer un trabajo final, que igual todo va a ser en grupos y va a ser realmente, bueno, tengo uno que quiero dejárselos, pero tengo que terminar de afinarlo porque realmente es un caso muy interesante, pero no quiero todavía decirles cuál es exactamente porque al otro tengo que cambiar. Y finalmente viene un 5% de asistencia y participación por parte de ustedes. No sé si con esto tienen alguna duda. Igual nosotros posiblemente les voy asignando las tareas como para cada semana. Se las dejo, por lo menos la del jueves, sí sería algo más rápido, que es realmente una explicación como breve de estos 4 puntos. Pero si gusta lo definimos al final como cuáles son los grupos para que empecemos a trabajar. Bueno, esto no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Si no, seguimos, ya para meternos un poquito más en materia. Bueno, nada más se me olvidaba decirles.
La clase es hasta las 9:30. Ustedes, creo que la vez pasada, por lo menos en presupuesto, habíamos hablado de no dar receso y seguir. No sé si gusten que lo hagamos así o si prefieren que hagamos algún tipo de receso. No, profe, salir Conmigo, temprano. profe. Salí temprano, profe, y de usted yo me acuerdo perfectamente que usted sí nos cumplía ese horario. Porque es que nos ha pasado, profe, que nos quitan el receso y salimos a las 9:25, a las 9:40 hemos salido, bueno, y los compañeros son testigos. Pero no, yo me acuerdo que con usted, profe, nunca tuvimos ese problema. Algunos días alargamos un poquito, pero por las presentaciones, pero lo demás creo que fue... 6:30, 8:30 está bonito. Vamos a ver, vamos a ver. No, pero perfecto, entonces sigamos. Y yo creo que al final la idea es de que como ustedes se sientan más cómodos. Entonces, perfecto, seguimos, no hacemos receso. Aquí vamos a ver como fundamentos de finanzas. Aquí tal vez les voy a dar algunas cosas que ya posiblemente ustedes vieron en el nivelatorio, los que tuvieron que llevar el nivelatorio, y también como para refrescar algunos conceptos, posiblemente que vamos a ver si nos da chance de llegar. ¿Qué son las finanzas? No sé si alguno de ustedes sabe o qué es el concepto, qué es lo que ustedes consideran, o cuando escuchan finanzas, qué es lo que piensan. Tal vez sí me gustaría que ustedes, como les decía, hablemos, conversemos realmente, que esto es lo más importante. Son actividades en relación al dinero. Sí. ¿Algo más que ustedes consideren que sea parte de las finanzas? En un área de la economía que estudia, no sé, todo lo que tenga que ver con mercados, dinero, instituciones o capital, cosas así. Y mucho de las finanzas se utilizan para tomar decisiones gerenciales en las empresas, ¿verdad? Perfecto. Habíamos dicho que hay que verlo no solo desde dos ámbitos, ¿verdad? Desde el ámbito empresarial y desde el ámbito también de las finanzas personales. Exactamente. Realmente cuando vemos esto, que ustedes, como ustedes lo hablan, como ustedes lo definen, es excelente. Realmente, cuando hablamos de finanzas y cuando hablamos de que esto es para la toma de decisiones, los gringos no lo definen como vamos a making decisions, o sea, hacer decisiones. Entonces, cuando hacemos esto, lo que nos estamos haciendo es haciendo todo para tomar una decisión. Vamos a ir haciendo todo esto para tomar la mejor decisión, ya sea personal o sea para la empresa. Aquí tal vez una definición básica: este es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Hay gente que tiene dones para esto, gente que sin haber estudiado nada, son carguísimos haciendo plata. Y hay otra gente que realmente es muy buena tomando decisiones, analizando riesgos, que también es una parte que yo creo que Mariana nos puede ayudar mucho en esa parte. A mí la parte de riesgos, por lo menos, me gusta mucho. Me parece un área bastante interesante. Y esa parte de análisis es importante para la toma de decisiones cuando la vamos a hacer en las empresas y también en nuestras casas, ¿verdad? Yo creo que aquí todos, si no lo tenemos, deberíamos tener un presupuesto, deberíamos saber cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, ver cómo nos podemos mover, si hay algo adicional, cómo lo podemos solventar. Y todo ese tipo de cosas son parte de la gestión que nosotros tenemos que ir haciendo. Como decía que Camilo, es una rama de la economía que estudia lo relativo al flujo y al uso del dinero. Conceptos de finanzas, aquí tenemos que nivel personal, también como decía, me parece que fue Ignacio, que yo creo que se desconectó, pero las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto ahorrar, de cuánto gastar a partir de los ingresos, de cuánto se puede invertir. Creo que no sé si ustedes hacen las compras últimamente, pero se nota, ¿verdad?, una diferencia en los precios cuando uno va al supermercado, cuando uno va a echar gasolina, cuando uno está haciendo este tipo de cosas. Cualquiera de estas cosas nos va afectando.
Incluso no sé si vieron hoy las noticias que incluso los alquileres de las casas podrían estar aumentando hasta un 11%, que es bastante, ¿verdad? Si lo vemos por el contexto de una empresa, las finanzas implican la toma de decisiones de cómo incrementar el dinero, cómo vamos a hacer que nuestros accionistas estén felices con las inversiones que estemos haciendo. Si la empresa es mía, como decía Douglas, que trabaja en una empresa familiar, o si la empresa es familiar, ¿cómo hago yo para ser más rentable, para saber que estoy bien, para poder saber que voy a cubrir mis deudas, para saber que puedo cubrir la planilla? Todo ese tipo de cosas es importante. Conceptos de finanzas. Aquí tenemos que esto se debe relacionar con el proceso a las instituciones, a los mercados, a los instrumentos de dinero. Afecta a las empresas, afecta a las personas, afecta al gobierno. Entonces aquí podemos ver incluso muchos factores internos y externos que los van a ir afectando. Tanto así que, digamos, ha subido la gasolina, pero cantidades exageradas. Si nos ponemos a leer, por ejemplo, tal vez el Financiero hace unos 3, 4 semanas, las cosas que nos empezaba a decir en algunos temas, comparando cómo está la economía mundial, parece que estamos cerca, ojalá que no, pero una recesión, ¿verdad? Que eso también es importante. También es importante ver ese tipo de cosas, cómo nos podría afectar a nosotros personalmente y en las empresas. Entonces también hay que estar muy atento en esta parte. Usuarios de la información, o lo que también nosotros hablamos como partes interesadas, stakeholders y este tipo de cosas. Tenemos ejecutivos, tenemos bancos, tenemos Hacienda, tenemos en Costa Rica la Caja, tenemos proveedores, inversionistas. ¿Qué nos interesa conocer? ¿Qué nos interesa conocer? Voy a hacer esto al revés. No. ¿Qué nos interesa conocer? Los bancos, ¿qué les interesa conocer? Los flujos de los fondos. ¿Qué les interesa conocer a los inversionistas? Si la empresa es rentable, si tiene liquidez, a los proveedores, si me voy a poder pagarles, ¿verdad? Si es un tema más gerencial, podemos ver la rentabilidad, el uso efectivo de los recursos, los fondos, el uso de los fondos, cómo estamos invirtiendo. Entonces aquí también hacemos un análisis de la contabilidad. Creo que esto también lo habíamos hablado en algún otro momento, que estaba la contabilidad financiera, que elabora el analista financiero, se usa para interpretar y para tomar decisiones. Y aquí nosotros cuando hablamos de inversiones, hablamos generalmente, bueno, cuando hablamos para toma de decisiones es de temas de operación, de temas de financiamiento y de temas de inversión. Entonces también es importante que lo tengamos por ahí. Principales áreas y oportunidades, tenemos los servicios financieros y los servicios administrativos. Aquí tenemos un montón de servicios que podemos ir dando. Tal vez a veces lo vemos como únicamente un tema donde nos vamos a ir a medir la plata y vamos a verlo solo en los bancos y ese tipo de cosas, pero no. Aquí yo creo que en todas las empresas que estamos nosotros, lo que queremos es ver dónde vamos a poder mejorar, ¿verdad? Yo creo que aquí hay temas, hay cosas que en todas las empresas se van considerando, se tienen que ir mejorando. Y también es importante que ustedes lo vayan considerando las empresas para lo que ustedes trabajan. Con la relación a la economía, deberemos hacer análisis de costos-beneficios o beneficios marginales. Eso es un principio importante para la toma de decisiones. Entonces es importante que lo empecemos a ver. Aquí viene, bueno, hay temas que vamos a ir desarrollando en el curso. Entonces yo creo que van a quedar, espero que realmente sea de utilidad para ustedes y que sea algo que lo vean y que sea funcional realmente para ustedes. Porque yo considero que estos cursos, más allá de ponernos a hacer un montón de cosas,
yo creo que lo más importante es que ustedes puedan interpretar y puedan definir qué es lo que se necesita para tomar una decisión adecuada. Y mucho viene siendo la parte de el conocimiento de los riesgos y del apetito al riesgo que tiene la empresa. Decimos que tenemos objetivos en función financiera, que es la planeación de planes, porque podemos tener la planeación del crecimiento de la empresa, visualizando por adelantado los requerimientos, tanto tácticamente como estratégicamente. Captar recursos necesarios para la buena marcha de la empresa. Aquí es importante, cuando hablamos de captar recursos, es cómo captamos recursos y por qué captamos recursos. Y también es, creo que en algún momento habíamos hablado, y esto puede ser bonito verlo, cómo vamos manejando, cómo hacemos que las empresas crezcan. Entonces, muchas empresas, ¿qué es lo que quieren? De ganar la competencia. Pero hay otras empresas que son más innovadoras y ¿qué es lo que buscan? Buscar un nicho de mercado nuevo. Entonces, por ejemplo, yo les digo donde yo trabajo. Yo trabajo en ASEX, que es la asociación solidarista más grande del país. Perfecto. Nosotros tenemos 41,000 asociados. 42,000 asociados, por ahí andamos. Pero realmente es un mercado cerrado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Un 90% de nuestros ingresos que son intereses de los créditos. Que es lo que yo siempre les decía, ok, o creo que siempre digo a la empresa, ok, hay que buscar otras cosas que no solo, eso va a ser el ingreso más importante, sí o sí, fijo. No vas a poder tener un ingreso más importante que ese. Pero la idea es que tengamos productos o servicios nuevos que también nos generen recursos, ¿verdad? Entonces, también es importante ir viendo ese tipo de aspectos que nos pueden ir sirviendo. Asignar recursos conforme a los planes y proyectos. Creo que cuando hablábamos en la parte de presupuesto que deberíamos tener un plan estratégico, unos objetivos estratégicos y que estos recursos que estamos asignando nos van a ayudar para cumplir nuestros objetivos. Esto es de lo que casi que viene ligado a lo que hemos hablado hace un par de veces. Vamos a disminuir al máximo el riesgo o la incertidumbre de la inversión. Aquí, por lo menos, Mariana no me deja mentir. Cuando hablamos de riesgos, siempre hablamos de cómo lo vamos a gestionar. Y cuando decimos que vamos a eliminar un riesgo, es que casi que vamos a eliminar algo para que nos genere el riesgo. Pero eso es casi que eliminar una actividad. Entonces, realmente, eliminar el riesgo es casi que imposible. Entonces, lo que hacemos es tratar de mitigarlo, trasladarlo, aceptarlo, pero llevarlo a un nivel de riesgo que para la empresa sea aceptable. ¿Qué necesitan conocer los ejecutivos? Si ustedes son los ejecutivos de una empresa, ustedes están en una junta directiva, ¿qué es lo que ustedes quieren saber? Si hay una inversión adecuada, si se requieren inversiones adicionales, si hay inversiones innecesarias. Vean, esto parece a veces visible, pero cuando uno se puede encontrar empresas que hacen cualquier cosa. Yo por lo menos les digo que yo hace un tiempo conocí una empresa que dijo, quiero instalar un cajero automático. Perfecto, eso suena muy bien y nos vamos a llenar una comisión y vamos a hacer esto, perfecto. Parecía que ellos creían que el cajero era nada más conectarlo hacia la luz y ya. Que no tiene un sistema de información, ¿verdad? Que no se ocupa nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por lo menos les digo, ese cajero automático está guardado en la bodega hace 5 o 6 años. Ahí que falló, yo creo que falló el análisis de riesgo de entrada, la asesoría que tienen que dar las áreas en las empresas. Yo soy contador, pero si yo no sé nada de computadoras, para eso puedo ir a decirle a José, le puedo ir a decir a Suhey, necesito la ayuda de ustedes porque no sé.
Y yo creo que al final eso es un tema que es importante que las empresas te vayan manejando. Además, otro de los puntos es el nivel de endeudamiento es adecuado. Es conveniente tomar más deuda, conseguir más créditos. Aquí les voy a hablar un poquito de la parte financiera. Yo sé que tal vez esto es más técnico que otra cosa, pero hace mes y medio, por ahí 2 meses, Banco Central mandó una normativa para las entidades financieras donde les va a aumentar el encaje para los bancos y la reserva de liquidez para las demás empresas como cooperativas y solidaristas. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central? Simplemente quitando liquidez de las empresas y esto, como ustedes han visto ya, está aumentando va a aumentar las tasas de interés. Y ya se ha visto con esos cambios, ¿verdad? Entonces, en este caso, vale la pena hacer algún tipo de... Vale la pena seguir endeudándose. Habría que ver, ¿verdad? Yo pensaría que no, pero depende de lo que necesite la empresa. La deuda está garantizada. Tenemos realmente las garantías necesarias. Tenemos terrenos que nos garanticen. Vamos a poder pagarlas. Vamos a estar nuevas fuentes de financiamiento. Todo este tipo de cosas yo creo que son los importantes. Y al final yo creo que cuando hacemos algún tipo de inversión, lo más importante es que sepamos y que entendamos esto lo estamos haciendo. A veces sí hacen, nada más porque la competencia lo está haciendo, pero realmente lo que hay que considerar es esto nos está dando un valor agregado, nos está haciendo mejor, nos está dando un plus en la calle, o realmente lo estamos haciendo porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces también ese tipo de cosas hay que considerarlo. Como dicen, es más fácil innovar y hacer algo nuevo en el mercado, es muy difícil y muy caro. Y copiarlo es mucho más barato y mucho más rápido. Entonces, con esto no les quiero decir que hay que copiar todo, no. Obviamente hay que innovar, pero también hay que considerar en el momento qué somos y hacia dónde está dirigida la empresa. En el proceso de análisis del análisis financiero tenemos el análisis de los recursos, de la necesidad de los recursos, el análisis de la condición financiera, el análisis de los riesgos. Aquí vamos a determinar los recursos que necesitamos y si necesitamos hacer negociaciones con los proveedores de capital. ¿Qué son los estados financieros? Yo aquí sé que ustedes ya ya han llevado temas de estados financieros en otros cursos y no han llevado los cursos migratorios también. Por lo menos creo que en Conta, yo di el nivelatorio de contabilidad y realmente a mí que salgan haciendo, sabiendo qué son los estados financieros y preparándolos completos y haciendo mayorizaciones, haciendo ese montón de cosas, no me interesa tanto. A mí realmente me interesa que ustedes sepan qué son y para qué sirven y cómo ustedes lo pueden interpretar. Entonces también esta es la parte que para mí es la más importante. Dice que los estados financieros son instrumentos que contienen indicadores que describen el desempeño de la empresa, proporcionan la evidencia material que aunada al análisis comercial y económico permiten realizar proyecciones y pronósticos a futuro. Aquí vamos, cuando vemos las normas con la NIC 1, que es la de los estados financieros, nos hablan de 4 estados financieros, que sería el estado de pérdidas y ganancias o el estado integral, el balance general, el estado de los resultados o el de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Pero adicional a esto, las normas también habla de una quinta parte, que son las notas a los estados financieros. En las notas, ¿qué es lo que vamos a ver? Las políticas de la empresa, por qué hacen alguna cosa, cómo lo hacen. Y realmente es cuando queremos saber cómo hace alguna empresa algo, nos podemos ir a las notas y sacamos
y sacamos mucha información que es muy valiosa. Por ejemplo, yo la vez pasada en el curso de finanzas habíamos agarrado los estados financieros de la cervecería de Florida y todavía hemos visto ahí quiénes eran los inversionistas, con quién se tienen alianzas. Vimos las cuentas por cobrar y pagar que hay relacionadas en los otros países y ese tipo de cosas. Entonces también es importante que sepamos que ese tipo de cosas las podemos ver en los estados financieros. Tenemos principios, que sería el principio de acumulación, que es la elaboración de los estados financieros. Se consideran los ingresos al momento de la venta o ingreso o no ingreso del dinero, y los gastos, que es cuando incurren o cuando salga el dinero. Entonces, digamos, esto es, tal vez para ver lo más simple, cuando tenemos algún gasto lo vamos a registrar cuando realmente incurre, cuando realmente se da, y cuando tenemos ingresos también lo vamos a tener, vamos a registrarlo cuando también se da. Aquí podemos tener algunos momentos donde nos puede cambiar esto. Por ejemplo, yo siempre les hablo de que puede haber alguna demanda, que esa demanda nos puede generar que nos puede sacar o tengamos que pagar a futuro alguna cantidad de plata. Perfecto, eso es si me demandan a mí como empresa, y yo tengo que pagar. Si me dicen, ok, la probabilidad de que yo pierda este juicio laboral, civil, penal o lo que sea es muy alta y va a tener que pagar X cantidad de plata, eso hay que mencionarlo, hay que revelarlo. Pero yo les hago también la otra parte, que es un principio como de cautela, que es los ingresos yo los voy a registrar cuando sean reales, cuando realmente tenga certeza de que van a ingresar. Yo aquí siempre les pongo un ejemplo que es, yo sé que muy ridículo, pero se los pongo así de ridículo para que quede claro. Es como que yo llegue y diga, en diciembre voy a comprarme un entero del gordo navideño y voy a cobrarle voy a abrir una cuenta por cobrar a la junta por 2.000 millones de colones. Y obviamente eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque no sé si vamos a pegar la lotería. Pero ese es el ejemplo, yo sé que es ridículo, pero por eso se los pongo, de que hay que tener claro cómo se registran principalmente este tema de los ingresos. En el balance general, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los activos corrientes, los activos no corrientes, vamos a encontrar los pasivos corrientes y no corrientes, y vamos a encontrar el patrimonio. Y aquí todo esto se va a resumir simplemente en la ecuación contable, que es que el total de los activos tiene que ser igual al total del patrimonio más el capital. Que yo sé que esto ya ustedes posiblemente ya lo manejan, ya lo saben, pero también siempre es bueno refrescar. El balance general se interpreta, bueno, lo que le está diciendo, la parte de los activos, cómo se adquieren, cómo se utilizan para generar más utilidades para la empresa, y también se pueden adquirir mediante préstamos, mediante inversiones, incluso pueden ser aportes de los socios. Y también aquí vamos a tener los pasivos, que son las deudas, y el capital de la empresa. Aquí, bueno, más con la parte del balance general, que se presenta un estado resumido de la situación financiera de la empresa. El estado equilibra los activos de la empresa frente a su financiamiento, o también que puede ser la parte de la deuda o la proporción que han dado los dueños, los propietarios. Esto generalmente lo hacemos a una fecha de corte, entonces posiblemente si ustedes van a revisar hoy estados financieros, lo van a ver no sé, estamos en agosto, a julio, posiblemente los más recientes que nos podríamos encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Esto va a ser una foto de ese mes y que va a ser acumulada, sí, va a ser acumulada, pero realmente va a ser una foto de ese mes. Por eso generalmente cuando hacemos estas comparaciones, lo comparamos, si lo vamos a hacer julio 2022 con julio 2021. Bueno, lo que les decía, aquí viene en el balance general, vienen los activos, los pasivos y el patrimonio.
Los activos, como ustedes ya lo conocen, son la parte que representa a la empresa, las cosas que son de la empresa. Aquí vamos a tener inventarios, efectivos, cuentas por cobrar. Vamos a tener terrenos, edificios, licencias de software, por decirles algo. Entonces también considerando esto, vienen los pasivos que son las deudas. Vamos a tener deudas incluso a corto plazo y a largo plazo. Contablemente todo lo que sea a un año es corto plazo. Más de un año lo mandamos a largo plazo. Y el patrimonio, y ahí en el patrimonio vamos a tener el capital, vamos a tener reservas y vamos a tener resultados acumulados o resultados de años anteriores. Bueno, aquí tal vez para mencionar, para que lo veamos rapidísimo, esto es como se ve un balance general. Aquí podemos ver la cantidad del total de activos. Y aquí podemos ver ya la parte de los pasivos y el patrimonio. Como ustedes ven, aquí tenemos un total de activos de... Vamos a ver cómo puedo encontrar yo. Aquí el total de activos vamos a tener 3.250 y aquí vamos a tener 3.250 dólares. O sea, esto realmente es como para confirmarles que realmente se tiene que pegar. En el estado de resultados, aquí vamos a tener, bueno, estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias. Aquí lo que vamos a tener es un resumen de la parte financiera, donde vamos a tener nada más ingresos y gastos de las empresas. Y esto nos va a cubrir un periodo, ¿verdad? Sí, aquí esto puede variar también, como dice aquí, el estado de resultados puede variar de acuerdo al tipo de la empresa. Si es una empresa que desarrolla productos, vamos a tener posiblemente ventas, costos de mercaderías, vamos a tener costos de mano de obra, costos de fabricación, ese tipo de cosas. Pero si tenemos una empresa financiera, posiblemente vamos a tener ingresos por intereses, ingresos por diferentes tipos de ingresos. De esta forma vamos a tener gastos de planillas, vamos a tener gastos de comisiones, todo ese tipo de cosas. Entonces esto va a ir variando mucho por los resultados. Bueno, aquí como les decía, este es un resultado, esto es como lo podemos ver incluso como en una empresa que haga ventas, que vienen las ventas, el costo de las ventas, ya viene una utilidad, los gastos de operación, la utilidad de la operación, la utilidad antes de impuestos, los impuestos, ya la utilidad neta, las depreciaciones y ya la utilidad final. ¿Qué vamos a tener aquí? Como les decía, los ingresos, que son las ventas, y al final vienen todos los gastos para tener un resultado completo. El estado de cambios en el patrimonio. Este es un estado, sinceramente, que se hace poco en las empresas, especialmente las que son pequeñas. Entonces aquí tenemos que la utilidad es retenida para los dividendos. Entonces, realmente es una parte bastante sencilla, pero que generalmente no se hace en muchas empresas. Aquí vamos a tener un análisis de cómo empezó la empresa, qué fue lo que fue pasando durante el año, y en ahí vamos a ir definiendo al final del periodo cuánto es la utilidad retenida, la utilidad realmente de la empresa. Aquí vamos a tener que la empresa, bueno, se acumulan las utilidades, se retienen, quedan definidas al final de año. Entonces podemos tener meses donde vamos a tener posiblemente variaciones. Generalmente es muy difícil que una empresa sea tan constante para que sus costos sean iguales. Entonces lo podemos ver con las cosas que pasan últimamente, con las cadenas de distribución, que esto ha aumentado mucho los costos de fabricación o los costos incluso de traslados. Entonces también eso es importante que lo tengamos ahí presentes.
Esto es realmente el resumen de lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí tenemos un balance general, aquí ya no están los resultados. Aquí tenemos ya las utilidades retenidas. Entonces podemos ver los saldos cómo van variando de un año a otro. Y el pago de los dividendos. Realmente cuando hablamos, tal vez en las empresas que nosotros conocemos o que manejamos regularmente, no se habla nunca de un pago de dividendos. Porque normalmente, vamos a ver, si lo vemos en empresas estatales, no se le paga nada realmente por dividendos a nadie. ¿Dónde podemos ver esta parte de los dividendos o excedentes o como se le llamen en estos casos? Generalmente lo vemos en Costa Rica, en cooperativas, en solidaristas, en empresas que sean de esa índole. Las empresas, las sociedades anónimas lo podrían hacer, depende de las empresas. Por lo menos yo trabajé en un despacho igual en auditoría externa hace bastante tiempo, y ahí sí los socios sí recibían sus dividendos, sus excedentes al final del periodo, pero realmente eran ellos, ¿verdad? Entonces era un tema muy difícil de meterse, y realmente era algo que ellos definían. Entonces, por eso en Costa Rica es muy difícil verlo. ¿Dónde vemos esto? Muy comúnmente en las empresas extranjeras, en las empresas que normalmente son gringas. Incluso si ustedes ven o si ustedes conocen gente que trabaja en transnacionales, muchas de estas personas en algunos casos se les paga, bueno, se les da su salario claramente, pero también se les paga con acciones. Entonces esto les da como mayor compromiso, si se quiere, y también al final, si las personas se van, les compran las acciones y realmente es un ingreso adicional. Y al final del periodo, por la cantidad de acciones que tengan, les pueden ir dando también dividendos. Entonces, esto se ve mucho más en las empresas gringas o en las empresas transnacionales. El estado de flujo de efectivo. Ese es uno de los estados financieros básicos que también se tienen que hacer. Aquí se ven variaciones en los movimientos del efectivo. Aquí realmente en este estado simplemente lo que vamos a ver es cómo yo gasté la plata. La plata que yo tenía, cómo la utilicé. Si la invertí, si la metí en operaciones, si la metí en financiamiento. Entonces realmente eso es lo que nos va a dar dando este resultado. Aquí se muestra dónde se originó el efectivo y la aplicación para determinarlo. También sirven los administradores para la toma de decisiones de nuevas inversiones, para el pago de deudas a corto y a largo plazo. Entonces también es importante ver ese tipo de cosas. El estado de flujos de efectivo es un informe que abarca las entradas y las salidas del efectivo, como les decía, y realmente se utiliza para procesos básicos de la contabilidad y se utiliza para revisar el movimiento del efectivo en 3 categorías, que son las de operación, las de inversión y las de financiamiento. Entonces, simplemente yo les voy a decir casi que no quiero darles un porcentaje, pero un porcentaje muy alto de los contadores, hacer este estado de flujo efectivo realmente parece que les tiene miedo porque les cuesta saber hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque dividir esto en las categorías estas de inversión, de financiamiento y operativas, realmente yo no sé por qué les cuesta tanto verlo. Entonces, muy difícilmente lo vamos a ver, especialmente si son empresas pequeñas. Cuando lo vemos en una empresa, generalmente las empresas, cuando uno llega como auditor, le dan el estado de resultados y el estado y el balance general, nada más. Y es más, ni siquiera nos dan notas. Se los digo por experiencia de años en esto. Entonces, realmente sí les funciona. Y yo a veces me intento tener la empatía con ellos porque realmente sé que es un tema más complejo y muchas veces no le prestamos tanta atención a esta parte. Aquí vamos a tener para la elaboración del flujo efectivo,
Vamos a tener un método directo que en este formato se presentan las actividades o rubros de manera similar al estado de resultados. Entonces aquí vamos a tener la cobranza de efectivo a los clientes, el efectivo que se recibió por concepto de intereses, dividendos y rendimientos, cobros derivados de la operación, pagos en efectivo al personal y proveedores, pagos en efectivo por concepto de intereses bancarios y pagos realizados en efectivo relacionados a los impuestos. Ese es el método directo. En el método indirecto se prepara una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo y las actividades de operación. Aquí vamos a tener también temas de la depreciación, la amortización, las diferencias por fluctuaciones cambiarias, la provisión por protección de activos, las utilidades y pérdidas de la venta de propiedades, los activos, la propiedad, planta y equipo, todos estos puntos realmente. Este es un ejemplo del método indirecto. Entonces, aquí ya tenemos los gastos de depreciación, la variación de las cuentas por cobrar. Aquí realmente es esto, y esto es una parte importante. Aquí nosotros para poder sacar esto, lo que vamos sacando son las variaciones. Entonces posiblemente ustedes ven que aquí hay unos símbolos que vienen unos positivos, otros negativos y este tipo de cosas. Es porque estos puntos nosotros tenemos que ir considerando, ok, el flujo efectivo al inicio de la operación fue tanto y esta depreciación va a sumar, digámoslo así. Entonces, todo esto tiene como su lógica, por eso les decía que realmente este flujo no es tan complicado, pero realmente sí tiene su trampita, porque hay que saber esto, cuándo va a aumentar, cuándo va a disminuir, por qué aumenta, por qué disminuye. Entonces también es un punto que es importante que los contadores sepan. Yo sé que para ustedes va a ser, esto es un tema más informativo, porque realmente para la toma de decisiones, aparte de eso, ustedes van a tener los estados, pero aparte de eso van a tener gente que les tenga que dar o no les pueda dar capacitación sobre esto, o guiarlos realmente. Para estos flujos se requiere, para cualquiera de los flujos se requieren los ajustes, como les decía, hay que saber cuáles son sacar estas variaciones, saber a dónde tienen que agregarse. Por ejemplo, el gasto de la depreciación debe sumarse al resultado del ejercicio. Y esto cuando hablamos, decimos que raro, vamos a meter un gasto de depreciación como algo que está sumando si realmente fue un gasto. Sí, pero es que la lógica del Estado viene siendo esta. Entonces son puntillos que también hay que considerar. Realmente, tal vez ustedes, como les decía, como ustedes son los que van a tomar decisiones, pero realmente las personas sí tienen que ver cómo lo van a vender. Tenemos herramientas de análisis, que estos vamos a ver porcentajes verticales, por evolución, que son porcentajes horizontales, y también por ratios. Esto es básicamente lo que nosotros hemos hablado y ustedes han visto tal vez en otro momento, como las razones financieras y los análisis horizontales y verticales. Entonces también es un punto. Aquí, ¿cómo se analiza? Entonces, cuando vemos el balance general y tenemos muchos activos, tenemos mucho circulante, perdón. Entonces, cuando hablamos de muchos circulantes, muchos inventarios, muchas cuentas por cobrar, mucho efectivo, vienen con razones de liquidez. Y aquí es donde vemos la parte de la inversión. Cuando vemos la parte de los pasivos, vamos a tener la parte del financiamiento, los pasivos y el patrimonio, que es la parte de financiamiento, ¿verdad? Entonces es importante también que lo consideremos. Le dan un toquecito por tomar algo porque ya si la garganta no. Dentro del análisis financiero de la empresa, realmente lo que tenemos que saber es
¿para qué nos sirve? Yo creo que al final esto es lo más importante. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Estos son estudios de relaciones y tendencias para determinar si la posición financiera, el resultado de la operación de una empresa son o no son satisfactorios. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a descubrir si que la información de una u otra forma no es captada por el lector de los estados financieros. La información que contiene los estados financieros no se traduce en un lenguaje entendible. Vamos a ver, eran las cosas que tal vez uno ve en la parte, creo que lo que vimos en su momento en la parte de presupuesto. Yo creo que realmente cuando se llega a hablar a una junta directiva, con ustedes, si les toca hacer esto en una junta directiva, muchas veces queremos llegar a explicarles con los temas técnicos. Entonces, posiblemente si les vamos a llegar a una junta directiva a decirle que nuestros activos financieros o nuestros activos intangibles aumentaron, no. Realmente es que la gente pueda entender lo que les estamos hablando. Y yo esto se los pongo, vamos a ver, creo que fue Alejandra que nos dijo que era farmacéutica, que trabaja en una farmacéutica. Si llega ella posiblemente a venderme a mí alguno de los medicamentos, a decirme que tiene un montón de cosas, la verdad es que yo no voy a entender un montón de cosas de los que tienen. O sea, yo soy contador, realmente no, la forma como lo va a llegar a decir a mí, yo, sí, qué bonito, cómo lo explicaron y de todo, pero no entendí nada, porque realmente es eso, hay que ponernos a explicarle a la gente de una forma sencilla qué es y para qué sirve. También hay que ver la parte de el futuro de la empresa. Aquí se vamos a brindar y vamos a tener información que nos va a servir para tomar las decisiones de la empresa. Tal vez les cuento muy rápido. No sé si ustedes conocen a Aeris, que es la empresa que administra el aeropuerto. Hace bastantes años yo trabajé, bueno, en la parte de auditoría externa me tocó ir a Aeris. Y ellos subcontratan algunos servicios. Dentro de esos servicios que se subcontrataban había otra empresa. No recuerdo el nombre, la verdad, de la empresa. Pero les dan una licencia por una cantidad de años. Básicamente como lo que pasó con RITV. Entonces le dieron la licencia a esa empresa y ya por decirles algo, a finales del próximo año ya se les acaba la licencia. ¿La podían renovar? Sí, la podían renovar. Pero no había certeza que la pudieran renovar. ¿Qué hice yo? Yo saqué, está bien, los estados financieros, todo se ve razonable, la opinión va limpia. Sin embargo, un comentario, hay que considerar que hay un riesgo de principio del negocio en marcha. ¿Por qué? Porque es posible que hay una posibilidad que se vaya a materializar o no, de que la empresa el próximo año ya no exista. ¿Por qué? Porque si no me renuevan la licencia, se puede acabar la empresa. Entonces también es este tipo de cosas que podemos ir y que tenemos que ir contemplando, ¿verdad? Sustenta la opinión final de una situación financiera de la empresa hasta que haya formado el analista. Yo aquí les digo, aquí en las empresas tenemos que tener analistas que sean muy buenos, no solo con los números, sino vendiéndolo como lo han hecho. ¿Por qué? Porque hay analistas que son muy buenos, muy capaces haciendo todo su desarrollo, toda su interpretación, pero cuando hacemos una interpretación muy técnica, realmente esa es la parte donde muchas veces a las juntas directivas les cuesta mucho poder tomar una decisión. Y no es porque esté mal la información, sino porque tal vez no tienen la formación. Por lo menos, yo les decía, yo trabajo en la Asociación Solidarista de la Caja. En la junta directiva que tenemos abogados, tenemos gente en finanzas, pero también tenemos anestesiólogos, también tenemos doctores, también tenemos enfermeras. Entonces, esta parte de cómo le voy a vender a un anestesiólogo que realmente este proyecto es bueno, o cómo le vendo a una persona así que tenemos que cambiar de core financiero, esa es la parte complicada.
Entonces también es sentarse y tratar de explicarles, ok, vamos a tener que hacer un cambio del core financiero, que esto tampoco es una cosa muy fácil, ¿verdad? Hacerlo. Y para hacer, ¿y esto qué nos va a dar? Ok, nos va a ayudar a hacer las cosas más rápidas, más automatizadas, vamos a poder ser más competitivos, vamos a poder hacer otro montón de cosas. Perfecto, si nos sale bien. Pero si nos sale mal, va a ser muy complicado, por lo menos. Ustedes sabían, el Banco Popular hace unos años hizo cambio del core financiero y todavía están complicándose con ese core. Por lo menos a finales del año pasado hubo semana y media o 2 semanas donde Banco Popular no tuvo Simpe Móvil. Y no tener Simpe Móvil en estos meses, en estos años, es muy difícil. Y más en diciembre, cuando todo el mundo tiene plata, tiene el aguinaldo, tiene sus salarios y anda viendo cómo lo gasta. Entonces también. Y les digo, esta parte de Simpe Móvil mueve tanta plata que realmente no nos damos cuenta. Pero mueve demasiada plata. Y si un banco se cae, uno que se caiga, afecta a todos los demás. Quieras o no, afecta a todos los demás. ¿Cuáles son los principios de los métodos de análisis? Aquí realmente vamos a ver un tema más de análisis horizontal y vertical. Esto es básicamente el resumen de lo que estamos viendo. Aquí, como les decía, el análisis vertical permite identificar la estructura de inversión y financiamiento de una empresa y su coherencia con la actividad económica que se realiza. Entonces vamos a tener en el análisis vertical una cuenta comparada con la cuenta base. Eso ya lo vamos a ver como un ejemplo, entonces realmente va a ser queda más claro. Por ejemplo, vamos a ver si lo tengo por aquí. Ok, ahora, en el análisis horizontal vamos a sacar, esto permite identificar la evolución de la empresa en el tiempo, detectando los principales orígenes y variaciones y orígenes, perdón. Entonces aquí, ¿qué vamos a sacar? La variación del año actual contra el año anterior, y vamos a sacar esta variación y dividirlo con el año anterior, y esto, para que sea un porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Esto yo sé que ya lo han visto y que ya lo conocen, pero ya lo vamos a ver con un ejemplo y realmente para refrescarlo, que no es nada de otro mundo. ¿En qué consiste el método de las razones financieras? Esto lo más utilizado para el análisis de los estados financieros. Es un criterio personal del analista. Una razón financiera es la comparación entre dos cifras que dependen de la lógica de una y la otra. También determinan si es lógica y significativas, ya que esto puede afectar los estados financieros, ¿verdad? Y las razones comúnmente se aplican para determinar la situación financiera de una empresa. Esto es muy importante. Las razones financieras realmente se las vamos a aplicar generalmente a casi que cualquier empresa que no sea una empresa financiera. ¿Por qué no se lo vamos a aplicar a una empresa financiera? Ya su jefe aquí en Costa Rica ha determinado algunos temas para el análisis de las entidades financieras como tal. Para hacer un análisis de las razones financieras, que realmente no son razones financieras, pero como se miden las entidades financieras, su jefe utiliza la ficha Camels. Entonces, esta ficha es un análisis cuantitativo y cualitativo de la empresa. Para hacer el desarrollo realmente de esta ficha Camels y hacer este análisis cuantitativo y cualitativo que les mencionaba, para una empresa, posiblemente el desarrollo y fácilmente puede durar hasta 1 año. Entonces van a ver que en esas fichas van a hablar de, por ejemplo, cada una de las letras significa algo.
La C es capital, la A es activo, la M es el monitoreo. Todos vienen con un significado. Y realmente es por eso que nosotros aplicamos a las entidades financieras. También, si ustedes en algún momento van a ver, o si, bueno, tal vez Mariana, que si ve la parte de asesoría en entidades financieras, posiblemente no era ver un tema de razones financieras, sino era a pedirle la ficha Camels o a revisar esa ficha Camels y de ahí tal vez sugerirles cambios, que eso también es algo bastante válido, complicado, pero válido. Y también para que lo consideren de ese lado, de ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a analizar? El perfil de la inversión, la liquidez, la solvencia, la estructura de financiamiento, si es deuda, si es capital, el equilibrio entre la inversión y el financiamiento, las medidas de rotación y eficacia, la rentabilidad de la gestión y valores de mercado. Y creo que me volví. Bueno, la repetí. Y el análisis vertical es de una empresa dedicada a la compra y venta de, bueno, en este caso, de los vehículos. Es un análisis vertical de una empresa de compra y venta de vehículos. Vamos a ver, aquí tenemos ya el balance bueno, el estado de resultados, el balance general, perdón, de la empresa. Y aquí vemos que esta parte, cuando hablamos de los activos, en la parte de inversión y la parte de los pasivos y el patrimonio, estamos hablando de una parte de financiamiento. Como les decía, esto realmente no es algo del otro mundo. Aquí cuando podemos ver que estas cuentas es lo que representan el 100% de los respectivos rubros, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a sacar es cuánto representa individualmente cada una. Entonces aquí podemos ver que los activos corrientes representan un 92% del total de mis activos y los activos no corrientes únicamente un 8% de los activos. Aquí vamos a también ver que dentro de mis pasivos a corto plazo yo voy a tener, bueno, de total de mis pasivos, de toda mi deuda representa solo un 40% y mi patrimonio representa 60%. Esta información, ¿para qué sirve mucho? Muchas veces esto nos sirve para cuando somos auditores, cuando somos asesores, revisar, ok, yo voy a ir a ver como auditor esta parte de los edificios. No, o sea, es muy difícil que alguien se robe un edificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero ir a ver yo? Además, voy a decir, ok, esto representa un 8%, no lo voy a ver. ¿Qué me voy a ver yo? Primero, perfecto, me voy a ver estas dos cuentas. ¿Por qué? Porque es lo más significativo. Y aquí, con solo esto, debo tener, no sé, un casi 90, aquí tengo que un 86% del activo. También se me quiere ir aquí, ok, voy a ver el capital, ok, voy a ver el capital y voy a ver las cuentas a corto plazo. Aquí ya con solo esto, llego a un 90% de la parte que es importante que quiero ver. Entonces, esto es muy bueno para poder identificar dónde están los rubros grandes y en dónde me quiero enfocar. También quiero ver, ok, pero ¿por qué tengo tantas cuentas por pagar a largo plazo? Ok, eso es, tengo un 37%, ok, pero mi efectivo y caja solo tienen un 6%, perfecto, no está bien, ahorita no me preocupa tanto. Pero en un momento tengo que tener claro que voy a tener que tener un calce de plazos. ¿Qué es el calce de plazos? Es muy simple. Esto es que yo tengo que saber que cuando tenga que pagar mis deudas, tengo la cantidad de dinero o tengo los recursos suficientes para poder pagarlos. Esto es, para decirlo así muy, muy simple, que si yo tengo que pagar hoy mi tarjeta de crédito y tengo 100,000 colones en mi cuenta, ok, lo más que puedo pagar son 100,000 colones hoy. Si agarro y tengo 100,000 colones en mi cuenta para pagar las tarjetas de crédito y en una tengo 40,000 colones, en otra 50,000 colones y en otra 100,000 pesos, ok,
Ya mi calce de plazos no lo hice. Entonces ahí no estoy pudiendo pagar mis deudas en el tiempo que me corresponde. Es como para ponerlo así de ejemplo. Aquí, bueno, lo que les decía, la inversión de la empresa está concentrada mayoritariamente en los activos corrientes, dentro de los cuales la cuenta más importante es la de la cuenta por cobrar, perdón, las cuentas por cobrar, sí, que representan un 56% y los inventarios un 30%. Del otro lado, la inversión de la empresa la empresa se financia con un 60% con dinero de inversionistas y un 40% con fondos de terceros. Entonces es también para poder hacer este tipo de análisis. Cuando vamos a ver las ventas, perfecto. ¿Qué es lo que quiero ver yo aquí con las ventas? Lo mismo. ¿Cuánto representan las ventas? 1.600.000. Este es el total de las ventas. La utilidad neta es un 15%. Perfecto. Hay que ir viendo qué puedo hacer. ¿Qué es la parte importante que tengo? Que las ventas a crédito son 1.240.000, bueno, es un 78%. Perfecto. Esperando que todo el mundo me pague, ¿verdad? También eso es una parte importante. Pero si hacemos un análisis también para ver cómo está esto, tenemos que decir que mis costos de ventas representan un 59% de mis ventas. Entonces es un porcentaje muy alto. Por eso es que vemos que la utilidad neta realmente no es tan alta, es un 15%. Esto quiere decir que para poder generar, tengo que hacer una inversión muy alta en el costo de ventas. Y aparte tengo gastos administrativos que, si vemos los gastos administrativos, no son tan altos como mis costos de ventas. Aquí como conclusiones tenemos que el total de los ingresos, la empresa genera en términos netos un 15% en concepto de utilidad, debido a que el 59% de estos se utilizan costos de ventas, que son los costos de adquisición de los vehículos, y un 26% que se utilizan los gastos administrativos y ventas. También por otro lado se puede evidenciar que se logra que gran parte de los ingresos de la empresa son a crédito, lo cual demuestra que la política de ventas es trabajar a crédito con los clientes. Como les decía, aquí viene el mismo ejemplo. Vamos a hacer lo mismo con el análisis horizontal, igual para la misma empresa. Y aquí, como ustedes, lo que vamos a hacer es comparar de un año al otro. Lo que hemos dicho es que vamos a sacar las diferencias y vamos a sacar un porcentaje. Entonces, tal vez para verlo en términos generales, aquí podemos tener diferencias en los saldos. En algunos vamos a tener unos ingresos, bueno, vamos a tener una variación positiva y otra negativa, pero simplemente al final esto nos va a dar, nos tiene que generar lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, viene siendo esto como para que lo podamos ir viendo. Aquí se concluye que la empresa creció un 21% entre los años 2013 y 2014. Este crecimiento se evidencia en un aumento del 23% de los activos corrientes y en un aumento del 5% de los activos no corrientes. Este crecimiento fue financiado por aumentos del 37% de los pasivos y 12% del patrimonio. Cabe señalar que el incremento del pasivo fue provocado mayoritariamente por un incremento del 46% de las cuentas por pagar a largo plazo. El crecimiento fue provocado exclusivamente por un incremento de ventas de las utilidades. Un momentito, muchachos, es que no recuerdo si estoy grabando. Creo que sí. Sí, estoy grabando. Profe, una pregunta. Sí. Todo esto es como un resumen así muy general, rápido, de todo lo que es finanzas, para luego entrar a un tema, digamos, ya de finanzas avanzadas. O... Sí.
Es que es Sí. para ponerme en contexto. Sí, sí, Ok. sí, realmente sí, Juan Pablo, exactamente es eso. Hoy Ok. es como un resumen de temas que ustedes, yo sé que ya conocen, que ya saben, pero la idea es que ya posiblemente, bueno, bien, las demás clases sí es ver un poco más de temas de finanzas avanzadas, de temas de inversiones y ese tipo de cosas, que ya vamos a verlo. Entonces, en las razones financieras, aquí vamos a tener índices que relacionan dos partidas, generalmente los estados del balance general y del estado de resultados, para medir aspectos en el área de la empresa que pueden ser comparables con otros años. Permiso. Aquí tenemos la liquidez, bueno, las razones de liquidez, las de actividad, las de endeudamiento, la rentabilidad y la del valor de mercado. Entonces, en las razones financieras es una relación matemática entre dos partidas de los estados financieros. Son estándares de comparación, el desarrollo de la empresa a través del tiempo, el desempeño de las empresas con relación a la industria, y aquí tenemos la clasificación de las razones, que son las razones de liquidez, las razones de la actividad, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de valor de mercado. Aquí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí realmente nos va a decir cuál es la fórmula como tal. Aquí vamos a tener el numerador, el denominador, perdón. Y esto nos va a decir un índice. Entonces, muchas veces vamos a tener cuántas veces representa una cosa. Por ejemplo, si vamos a realizar una prueba de razón circulante, vamos a agarrar los activos circulantes entre el pasivo circulante y esto nos va a decir cuántas veces podemos cubrir nuestras deudas que tenemos que podemos tener. Que es en este caso puntualmente lo que tenemos que hacer, que las razones por lo menos vayan uno a uno. Entonces, que por lo menos podamos cubrirlas. La prueba ácida viene también el activo circulante menos el pasivo, igual contra el pasivo circulante, perdón, menos el inventario. Esto simplemente, ¿por qué la prueba ácida? Porque este inventario no lo he vendido. Entonces realmente no sabemos si realmente lo vamos a poder hacer efectivo, ¿verdad? Pero esas son las razones como tal para cada uno de los puntos. Vamos a tener las otras razones. Yo sé que ustedes ya las conocen, pero la idea es que refresquemos un poquito. Aquí tenemos que analizar la liquidez, el endeudamiento y el capital de trabajo de la compañía. Entonces, en el análisis de liquidez, en el balance, cuanto más veces se separa un bien del efectivo, menos liquidez tiene. Las cuentas por cobrar están a un paso del efectivo, los inventarios están a 2 pasos, digámoslo así. Las cuentas por cobrar representan lo que piden los clientes, y esto generalmente se convierte en un periodo de tiempo. Entonces posiblemente esto igual es política interna de la empresa, ahí depende de la empresa o incluso depende del cliente. Las empresas les van asignando niveles de riesgos. Entonces estos niveles de riesgos puede ser que si tengo un cliente muy bueno, por decirles algo, Dos Pinos, les voy a dar les voy a dar un crédito más largo porque posiblemente me cobran para mucho y me pagan bien. Entonces, esto es temas que pueden ir analizando. Y como toda empresa, ¿qué es lo que quiere la empresa? Básicamente, que le paguen rápido y pagar lento, ¿verdad? Entonces, también
también para que ustedes lo tengan por ahí. Espero que el jueves esté bien con la voz. En temas de liquidez, es la capacidad que tiene una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. En temas de endeudamiento, se utilizan los recursos de terceros vía deuda para financiar la actividad y aumentar la capacidad operativa de la empresa. También está el pasivo total exigible en cuanto a créditos o préstamos con instituciones financieras. El índice de endeudamiento es la relación entre el fondo de accionistas y el dinero obtenido por préstamos por la empresa. Y la administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global en mente. Así la función de la decisión la función de decisión de la administración financiera puede glosarse en 3 áreas importantes, que es decisiones de inversión, de financiamiento y administración de bienes. Aquí tal vez las finanzas son sanas. Las finanzas sanas buscan un equilibrio entre la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. Entonces también esto es una parte importante. Generalmente, no sé si ustedes conocen o si también lo hacen, porque también es importante saber si las empresas donde ustedes trabajan tienen una identificación de los riesgos, saben cuánto es el riesgo que pueden aceptar. También es importante saber el apetito del riesgo de la empresa, la tolerancia al riesgo de la empresa. Y esto va a ser muy, muy bueno que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque también si ustedes definen, esto les va a ayudar a definir y a tomar decisiones con respecto a qué hacer con estos riesgos. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, yo tengo un mapa de calor donde voy a definir que todos mis riesgos medios los tengo que conseguir, de medios para arriba, tengo que conseguirles un mitigador o tengo que hacerles algo para que no me afecten tanto, entonces ahí ya ustedes establecieron un nivel de tolerancia. Ok, yo lo que sea bajo no me preocupo, en teoría, lo tengo monitoreado, pero no me preocupo tanto, pero lo que sea medio para arriba, tengo que tomar decisiones para ver qué hago con esos riesgos. Si tengo un riesgo que me va a afectar muchísimo, también es importante que ver qué puedo hacer. Y hay riesgos donde les digo, es muy difícil poder hacer algo. Hace poco me tocó, bueno, por cuestiones de hecho de una capacitación, estaba hablando con una persona, con un agente de Conarroz. No sé si vieron, desde que se hizo el cambio de gobierno, mucho de lo que se habló previo fue que iban a cambiar el precio del arroz o que iban a hacer algo con el precio del arroz. Esto simplemente para Conarroz lo que significa es el cierre de la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya hay 40 y restos, casi 50 personas que están esperando que este decreto alguien se lo traiga abajo, porque es posiblemente esto para ellos no va a haber casi que un mañana. Están viendo si los colocan en otro lado o ver cómo o simplemente los mandan para la casa. Entonces también, ¿qué puede hacer ahí con arroz? El margen de acción es tan reducido que realmente lo que tienen que es ver casi que si pueden pagar o cómo van a hacer para pagar, liquidar a las personas. Entonces también viene siendo todo ese tipo de cosas los tenemos que ir valorando. Vamos a ver, aquí hablamos de que el riesgo está relacionado a la incertidumbre que afecta en forma directa o negativa a la empresa. Muchas veces el riesgo, lo hablamos esta parte que es como algo negativo. Sí, y también puede ser que no, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos realmente qué es el riesgo. Yo
generalmente no me gusta con la parte cuando nos quedamos solo con la parte negativa, pero yo creo que también aquí podemos identificar más bien el riesgo como cómo este riesgo me puede afectar para bien o para mal en el cumplimiento de mis objetivos estratégicos. La liquidez es la capacidad de la empresa para generar efectivo y así poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. La rentabilidad de la empresa para generar utilidades en comparación al nivel de inversión. También está el capital de trabajo. La definición más básica del capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la organización para poder operar. En ese sentido, tenemos 4 puntos, que sería la parte del efectivo, las inversiones a corto plazo, la cartera, que son las cuentas por cobrar, y los inventarios. Muchachos, ustedes me regalan un par de minutos. Es que tengo que Adelante, profe. hacer Sí, señor. Ya regreso. Pura vida.
Ahora sí, muchachos. Qué pena. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ya con esto no hay receso, no mentira. Profe, no brome con eso. No. Vamos a ver, aquí con el capital de trabajo y la forma para determinar el capital de trabajo neto tiene una gran relación con las razones financieras llamadas la razón corriente, la razón de liquidez. Como les decía anteriormente, esto tiene que, o lo que se busca, es que haya una relación como mínimo de un 1 a 1. Entonces, por ejemplo, si al final nosotros sacamos una razón financiera entre el activo circulante y entre el pasivo circulante y nos da menos de 1, lo que quiere decir es que la empresa actualmente en ese momento no tiene la capacidad de pagar sus deudas, ¿verdad? Ahora sí, como aquí les decía, y corresponde a la cantidad de activo que sobrepasa el activo circulante sobrepasa el pasivo circulante. El capital de trabajo, el hecho de tener un capital de trabajo cero no significa que no tengan recursos, solo que significa que sus pasivos corrientes son superiores a sus activos corrientes. Y es posible que sus activos corrientes sean suficientes para operar. Creo que en algún momento les había dicho que realmente las empresas pueden tener muchos problemas, o muchos de los problemas que pueden tener son subsanables, pero hay temas donde si no hay un tema de liquidez, si ya las empresas no pueden empezar a pagar, ahí es cuando los temas o cuando realmente se empieza a ver afectada la empresa y se empieza a ver afectada también la imagen de la empresa. Creo que bueno, no sé si recuerdan el caso de Jamberg, para hablar del tema nacional, mucho fue así, ¿verdad? Ya cuando vimos o cuando nos dimos cuenta que Jamberg no tenía la opción de pagarle a sus proveedores, incluso a sus empleados, ya ahí es cuando simplemente ya era demasiado tarde. Ya era muy difícil poder hacer algo. Creo que incluso en mi caso sigue abierto. Aquí es lo mismo, ¿verdad? El capital neto de trabajo es el activo corriente menos el activo no corriente. Entonces, la diferencia entre los activos corrientes y no sus corrientes puede ser negativo o, bueno, puede ser positivo o negativo. Los activos corrientes que representan la parte de la inversión circulan de una forma a otra en la conducción ordinaria del negocio. Abarca la transición continua de efectivo a los inventarios, de los inventarios a las cuentas por cobrar y de las cuentas por cobrar al nuevo efectivo. Por eso les decía que la prueba ácida, lo que le restamos o lo que le quitamos es el inventario. ¿Por qué? Porque esta parte no la hemos podido hacer de dinero, hasta en ese momento por lo menos. Eso supone que se debe determinar cuántos recursos cuenta con la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. Dirá la capacidad de la cobertura, que es la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones o determinados cargos que pueda comprometer la salud financiera de la empresa. La razón de cobertura de deuda se refiere a toda disposición de caja que se encuentre disponible en la empresa para cumplir con los deberes financieros. La razón de cobertura de los gastos es el ratio de cobertura de los gastos fijos, como su nombre lo indica, mide la cobertura que tiene la organización para cubrir sus pagos. Entonces,
tal vez aquí para hablar un poquito, cuando hablamos aquí, estamos hablando tal vez de temas con externos, y aquí tal vez con un tema tal vez más externos. Tenemos la cobertura, podemos cubrir con nuestros pagos para operar, o sea, los servicios públicos, podemos pagar las planillas, podemos hacer todo este tipo de cosas. Y tal vez en este otro punto de cobertura estamos hablando más de préstamos, deudas que se tienen con proveedores, deudas que se pueden tener con entidades gubernamentales, por ahí. Razón de cobertura de los intereses. Ese es un indicador de endeudamiento que mide la capacidad de la empresa para realizar los pagos de los intereses contractuales. Indica la capacidad que tiene la empresa de pagar cierta cantidad de intereses con utilidades que genera de su propia operación. Y bueno, aquí están las razones de cobertura. Entonces, es para que las tengamos ahí de referencia realmente. La capacidad de financiamiento es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica con características de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamos completamente que completan los recursos propios. Perdón. El financiamiento se contrata dentro y fuera del país a través de créditos, empréstitos y obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de cualquier otro documento pagadero de plazo. Y realmente, muchachos, hasta aquí tenía la presentación para hoy, que realmente fue más rápida de lo que yo pensaba. Si gustan, tal vez para aprovechar este rato, no sé primero si llegó Jocelyn, que creo que fue la única persona que nos faltaba. Me parece que no. Pero no sé si ustedes la conocen. Creo que por lo menos algunos la deben conocer. ¿Jocelyn qué, profe? ¿Qué apellido? Ya les digo. Jocelyn Rojas Hernández. Sí, yo la conozco, profe. Ok. ¿Puedo preguntar? Porque les iba a decir, como les había mencionado al principio, bueno, casi que al principio de la presentación, para el jueves si tenemos alguna tarea que realmente, como les decía, es bastante sencilla. Los estados financieros como tal, bueno, de estos puntos. Entonces, si gustan, podemos ir armando grupos para traerlos de una vez aquí. Voy a compartirles para que no quedemos ahí perdidos. Y aquí ya poder verlos. No sé si tienen el grupo, como les decía, son 4 grupos. Un grupo nos va a quedar de 5. No sé si ya pudieron hacer los grupos o si los hacemos rápidamente. Profe, ahí puse un grupo, Juan Pablo, Rosaura, David y Gabriel. De 4. Juan Pablo, David, Rosaura y Gabriel. y Gabriel. Ajá. Bueno, perfecto. También tengo, bueno, ese es el grupo 1. Entonces sería una presentación de estados financieros. Ya tengo el grupo número 2 también por aquí, que es Camilo, Douglas, Kevin y Alejandra. Bueno, dice Ignacio que no tiene grupo. Los demás, muchachos, si gustan los hago yo, si gustan los hacen ustedes. Yo tampoco tengo grupo. Ok, Mariano no tiene grupo, dice Ignacio que no tiene grupo.
Yo tampoco, José Ramón. Yo tampoco, profe. Si hacemos estos, Mariana, José, Sujei e Ignacio, los dejamos así. Ah, sí, profe, pero pónganos el de la explicación de los NIF y los NIC. Ok, perfecto. Déjenos en ese. Mariana, Ignacio, Sujei y José. Ustedes serían Nick y NIF y la explicación. Ok, ¿y el grupo de Camilo sería la parte de los prospectivos o consolidados? Douglas, Camilo, Alejandra y Kevin. Cualquiera, profe. Ok, hagámoslo con los prospectivos. Y ya en el otro grupo, que sería, ahí ya lo tenía, sería, y se me perdió. Vamos a ver. En el otro grupo sería Kevin ya lo tengo, Gabriel ya lo tengo, Alex ya lo tengo, Sofía ya lo tengo, Camilo ya lo tengo. Haría una persona nada más. Así serían solo tres, serían, si tienes razón. Ah, bueno, y alguien ha dicho que conocía a Jocelyn. Sí, yo, profe. Ignacio. Kevin. A Kevin. ¿Puedes hablar con ella y los meto con ustedes? No sé si hay problema para ustedes. Sí, voy a preguntarle para ver qué me dice, porque no me ha respondido. Pero, Y ningún problema. pero no hay problema. Ok, perfecto. Entonces voy a meterlo en este otro grupo. Y yo sé. Bueno, muchachos, no sé si tal vez para que vean esto, si les falta algo, si gusta los mando a los grupos para que también lo puedan ver ahí. O la verdad es que creo que sí es un poco más corto de lo que yo esperaba. ¿Sí? Es que ahora yo me desconecté, se me desconectó la computadora, entonces no sé si usted me puede dar como una breve explicación de en qué consiste la tarea. Y disculpe, No sé. ni me puede presentar tampoco. Ah, ok. ¿Quién me habla? ¿Quién me está hablando? Perdón. Rosaura Gutiérrez. Bueno, Rosaura, si gustas, yo sé que ya pasó por un ratito, pero si gustas te puedes presentar, no hay ningún problema. Creo que ya se conocen. Sí, ya les conozco, pero igual no hay problema. Estoy por acá. Mi nombre es Rosaura Gutiérrez, vivo en Escazú. Trabajo desde hace 6 años en Grupo Sur, en las oficinas de la URUCA, en el área financiera. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rosaura. No, vamos a ver, en este caso, Rosaura, lo que vamos a hacer es básicamente de estos temas, hacer una explicación de qué son los estados financieros, los prospectivos. Más bien, ya como vimos, estados financieros, pues, bueno, parte de los estados financieros, no sé si el primer grupo, el de Juan Pablo, el tuyo, Rosaura, el de Gabriel y el de David, lo ven con los estados financieros consolidados, que yo creo que es más importante, más bonito en esta parte. Se los cambio. Ok, no hay problema. En esto lo que se les pide es básicamente hacer una explicación de estos. En este caso, el de ustedes que es consolidados, tal vez definir o mencionarnos qué son, ¿verdad? Y cuáles son, tal vez no tan profundo, pero en qué momento sí que consolidar los estados financieros. Entonces ahí van a ver algunos temillas que hay una norma puntual de este punto. Entonces, creo que es eso, realmente no es una
tarea tan larga ni nada así, por eso se los ponía para el jueves. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto de alguien más. De acuerdo. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Rosaura. Muchachos, no sé si alguno más tiene alguna duda con esta tarea, si tienen algún otro punto. Profe, es presentación y es para este jueves. Sí, exactamente. Sí, es ¿Cuánto tiempo, más o menos? No creo que lo requiera mucho, la verdad es que no pensaría que les vaya a requerir más de 10 minutos. Ok, perfecto. Sí. Hablemos de 15, pero realmente no creo que requiera más tiempo que ese. Ok, perfecto. Profe, ¿expone uno o le gustaría que expongan todos? Como ustedes prefieran, yo la verdad es que en esta parte no tengo problema. Si ustedes consideran que tienen que exponer todos, realmente siempre que son cortos los temas, si ustedes consideran que quieren exponer todos, no hay ningún problema. Si quieren que sea una persona, tampoco hay problema. Ok, gracias. Entonces, muchachos, más bien, si gusta, les doy dos opciones. Si gusta, lo dejamos aquí, tal vez para que ustedes, si gustan, se puedan unir luego, o podemos hacer grupos para que tal vez definan cómo quieren trabajar. Profe, una consulta. Sí, profe, yo también tengo una pregunta, pero sí, rapidísima, es que no sé por qué está con problemas de audio. Todos exponemos el jueves, ¿cierto? Sí. Ajá, ok, por eso 10 minutos, 15 máximo. Sí. Ok, Exactamente. algo breve, puntual y listo. Sí, por favor. Profe, ¿es solo una presentación o es una presentación de trabajo escrito? No, solo la presentación. De acuerdo. Perfecto, muchachos. Bueno, no sé, entonces si gustan los mando grupos o si gustan los dejamos aquí ya la sesión. Profe, yo creo que la dejamos aquí y los grupos nos ponemos a trabajar por aparte. Sí, claro. Exacto. Perfecto, muchachos. Entonces, de mi parte, les agradezco por... A Ignacio, tal vez si escribe en el chat de la clase el celular para crear un grupito en WhatsApp. Así, muchachos, si ustedes, si hacen un grupo de WhatsApp y me gustan y si consideran que me pueden meter, me meten, no hay ningún problema. Si no, por mí no hay, si quieren hacerlo ustedes también. Lo digo porque a veces es más fácil por si acaso pasa algo. Creo que no tengo nada ahorita que me impida dar clases, ¿verdad? En algún día. Entonces, de cualquier cosa ahí me escriben si es necesario. Y vieras que también les iba a comentar, me parece que hay que la clase, no sé si lo van a trasladar o no, pero creo que hay alguna clase que nos va a coincidir con el 15 de septiembre. No sé si esa clase la van a trasladar otro día o si ese día sí queda como feriado, pero ahí lo estamos viendo, entonces también les voy a estar comentando sobre eso. De acuerdo, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, dejaré una clase aquí. Les agradezco mucho por el tiempo. Ya la otra clase sí vamos a ver un poco más de temas que nos van a servir de base para los casos que queremos desarrollar. Y nada, buenas noches, más bien. Buenas noches, profe, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.